Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí el pastor José García, trayéndote un capítulo más, una cápsula más de Dios habla hoy. El día de hoy tenemos una plática muy interesante para personas mayores. El tema de este día se me hace muy interesante porque yo, que soy parte ya de los adultos mayores, hay algunas preguntas y algunas cosas que pasan por la mente de uno y uno pues de repente sientes que pasaste a una etapa de tu vida en donde pues hay cosas que ya no puedes hacer, hay situaciones diferentes, los hijos ya crecieron, ya se fueron, hay nietos, hay situaciones en las que hay soledad, pero bueno, el día de hoy vamos a ver este tema tan interesante y me gustaría animarte. Si tú eres un adulto mayor, tienes más de 60 años, 70, tal vez 80, esta plática es para ti. Es una pequeña cápsula que espero que sea de gran bendición para tu vida. Y el tema de hoy se llama La misión de Dios para los años de la madurez. Dice ahí en el Salmo número 92, versos del 12 al 15, pero los justos florecerán como la palmera y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad y declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Que Dios te bendiga, quédate con nosotros en esta cápsula de Dios habla hoy, donde trataremos este tema maravilloso. Y bueno, tengo algunas preguntas para ti. Si tú eres una persona mayor ya de 60 años, quizás 65, 70, 80 quizás, y tengo algunas preguntas para ti, porque son preguntas que uno se hace a esa edad. ¿Por qué Dios me permitió llegar hasta aquí? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué Dios permitió que yo llegara a esta edad mientras muchos de mis amigos y mis conocidos ya partieron? ¿Será que ya terminé mi propósito? ¿Ya me pensioné? ¿Ya me jubilé? A lo mejor puedo viajar, a lo mejor puedo hacer tantas cosas. O quizás hay depresión en tu corazón, quizás hay soledad en tu corazón porque los hijos ya se fueron, porque tus nietos vienen y una realidad de hoy es que pues da un poquito de tristeza que, hola abuelo, y están en el celular y pasan horas en el celular y ya no hay plática, ya no hay, están en los aparatos electrónicos, ya no hay convivencia, quizás comimos y comemos y convivimos un rato y después nada, ¿verdad? E incluso pues hay situaciones complicadas en donde sientes que nada más pues te toman de niñero, ¿verdad? Entonces vamos a pasar un poquito a lo que es, por qué, del porqué de esto, la respuesta a estas preguntas. Vivimos en una sociedad que idolatra la juventud. Cuando alguien pasa de los 60 años, como en mi caso, el mundo comienza a decirte, ya hiciste suficiente, ya descansa, ya no eres tan útil como hoy, ya no te dan trabajo tan fácil. Esa es una realidad, que aunque tienes la experiencia y tienes el ánimo para tomar un puesto, pues simple y sencillamente ya no te dan un trabajo porque prefieren gente joven. Pero la Biblia jamás dice eso. La Biblia enseña que la vejez del justo no es el final de su productividad, es el tiempo de mayor madurez espiritual. Y hoy descubriremos 4 razones por las cuales Dios ha permitido que lleguemos, tú y yo, a este momento de nuestra vida. Dios nos ha conservado, como punto número 1, Dios nos ha conservado para cumplir un propósito. Y aquí quiero mencionarte a un personaje muy conocido de la palabra de Dios, Moisés. Moisés fue llamado a los 80 años. Si tú te pones a leer el libro de Éxodo número 3, vas a darte cuenta que Moisés ya no era un pollito. Vivió 40 años en Egipto, y 40 años vivió en el desierto, junto con su esposa Séfora, y era pastor de ovejas, y pasó mucho tiempo cuando Dios le habló a través de esa zarza ardiente. Y todos sabemos la historia de Moisés cuando fue a liberar al pueblo de Egipto. Tenía 80 años y apenas comenzaba la obra más importante de toda su vida. Y entonces, mientras Moisés pensaba, ya pasó mi tiempo, Dios le decía, no, apenas estás listo para iniciarla. ¿Por qué? Porque Dios primero quebranta el orgullo antes de usar un hombre.
a una persona, ¿verdad? Entonces, muchas personas piensan el día de hoy, ya soy muy viejo, ya estoy cansado, me duelen las rodillas, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, mi estado físico ya no es el mismo que cuando tenía 40, 50 años. Pero Dios piensa, ahora que tienes la experiencia, ahora puedes hacer muchas cosas que antes tú no hacías. Y vamos a ver ahí en el libro de Isaías 46, Isaías capítulo 46, verso 4, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, yo seré tu Dios durante toda tu vida, hasta que tengas canas por la edad. Yo te hice y yo cuidaré de ti y yo te sostendré y te salvaré. Esa es una palabra muy poderosa que nos enseña cómo tiene Dios cuidado de cada uno de nosotros. Dios nunca abandona a quienes envejecemos con Él. Ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Caleb, ¿verdad? En el libro de Josué, en el capítulo 14, verso del 10 al 12, le dice Dios a Caleb, ahora como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, decía Caleb. Estoy fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de esa tierra tal como el Señor lo dijo. Entonces, Caleb tenía 85 años. Yo sé que vas a pensar y vas a decir, sí, pero en aquellos días la gente vivía 120 años, 150 años y 80 años todavía eran jovenazos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pensar en 85 años no es fácil. Entonces, a los 85 años, ¿qué pidió Caleb? Una montaña. No le pidió comodidad, le pidió batalla. No le pidió jubilación, le pidió poder conquistar. Entonces, la enseñanza que esto nos trae es que la fe nunca envejece. Con el tiempo el cuerpo se acaba, se agota, se debilita, pero con el tiempo también el espíritu se fortalece, se renueva, se entrena. Entonces, todavía existen montañas en tu vida y en mi vida por conquistar. Tenemos hijos a quien orientar, nietos a quien aconsejar, ministerio que ejercer, almas que buscar y salvar. Tenemos que orar por las generaciones que vienen detrás de nosotros y personas que necesitan nuestro clamor, el tuyo y el mío. Tenemos mucho servicio que hacer para la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Como segundo punto, Dios te ha conservado para dar fruto. Dice ahí en el Salmo 92:14, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Entonces observa este verso. Dios no te dice sobrevivirán, Dios dice fructificarán. Y entonces aquí hay una enorme diferencia. Y quiero hacerte una analogía acerca de lo que es la palmera. La palmera es uno de los árboles más fuertes. Aún los huracanes lo doblan y sus ramas llegan a tocar el piso, pero no lo derriban. Una palmera tarda muchos años en crecer porque sus raíces buscan las aguas más profundas, pero cuando madura es cuando produce su mejor fruto. Las palmeras dan esos dátiles tan dulces, dan ese coco tan delicioso, esa agua de coco, yo no sé si a ti te guste, pero es tan rica. Y así ocurre con el cristiano. En la juventud hay energía, en la juventud hay ímpetu, en la juventud hay rapidez. Y en la madurez, ¿qué hay? Hay sabiduría, hay templanza, hay serenidad, hay experiencia. Entonces, en la juventud hay fuerza, pero en la madurez hay profundidad, porque nuestras raíces ya están profundas. Hay otro ejemplo en la palabra de Dios acerca de dos personajes que se llaman, es Loida y Eunice, que es la abuela y la madre de Timoteo.
¿verdad? Ahí en segunda de Timoteo 1:5, Pablo le recuerda a Timoteo, dice: me acuerdo de tu fe sincera, pero tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces Pablo reconoce que la fe de Timoteo comenzó en su abuela. Quizá Loida nunca predicó a multitudes. Quizá Loida no tuvo un ministerio muy floreciente, no fue a lo mejor un seguidor activo de Jesús, no anduvo cuando él predicaba en el Sermón de la Montaña, no anduvo con Pablo incluso, no anduvo en las diferentes ciudades, en todos sus viajes de Pablo, pero fue una persona que discipuló a alguien que cambiaría generaciones, en este caso a Timoteo. Entonces, quizás hoy tu ministerio sea el más importante. Tu ministerio más importante sea que un nieto, por ejemplo, que se enfrenta a un mundo hostil, tú puedas ser un ancla para él, un puerto seguro. Quizás un hijo que necesita dirección para ser un buen padre. Quizás un vecino que cometió errores y busca un consejo sabio. Quizás un discípulo que requiere de un maestro para que lo guíe. Y ese puede ser tú, ese puedo ser yo. Nunca subestimes el poder de una vida fiel. Otro ejemplo que vemos claro también en la palabra de Dios es el de Ana. Ana la profetisa, ahí en Lucas 2 del 36 al 38 dice: en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años y nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño y de todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. A esta profetisa Ana le tuvo la oportunidad de poder estar cerca de Jesús cuando era aún un bebé, a la edad de 84 años. Entonces, a esa edad, 84 años, Ana seguía sirviendo. Mientras otros veían a una anciana, Dios veía a una intercesora. Dios veía a una de las personas, de las primeras personas en reconocer al Mesías. Entonces, la enseñanza que esto nos deja es que los años pueden limitar el cuerpo físico, pero nunca limitarán la oración. Entonces, Dios te ha conservado, como punto tercero, Dios te ha conservado para transmitir un legado. La Biblia nunca habla de jubilación espiritual, la Biblia habla de discipulado. Y ahí podemos ver, por ejemplo, a Elías y Eliseo, en Primera de Reyes 19, si tú lees todo el capítulo, podrás darte cuenta de cómo Elías estaba agotado. Elías ya se quería morir, le decía: Señor, estaba abajo de un enebro y le decía: Señor, quítame la vida. Ya estaba frustrado, ya estaba, a pesar de que era el gran profeta Elías, él ya estaba cansado y pensaba que todo había terminado. Pero Dios le dijo: todavía tienes trabajo. Y Elías le pregunta: ¿qué trabajo? Preparar a Eliseo. Tenía que dejar un discípulo. Y entonces, nuestro mayor ministerio no es lo que hacemos, es a quién dejamos preparado. Nuestro mayor ministerio es dejar huella, dejar un legado. Tenemos, por ejemplo, también al gran apóstol Pablo, que yo admiro mucho porque aún sin haber convivido con Jesús, fue el discípulo, el apóstol que más dejó cartas escritas en la palabra de Dios. Pablo dejó un legado aún desde la prisión. Si podemos leer Filipenses 1, si podemos leer Efesios, Colosenses, la carta a Filemón, todos estos son libros que escribió desde la cárcel. Son cartas que escribió que cambiaron la historia. Sus piernas ya estaban debilitadas, pero su ministerio no. Quizás hoy puedas hacer lo que no puedas hacer lo que antes hacías. Pero lo que sí puedes hacer es enseñar lo que has aprendido en tu caminar con Dios, como es mi caso. Aconsejar con sabiduría a alguien que lo necesite. Escribir tus vivencias. ¿Por qué no escribes un libro? Yo ya me animé, ya escribí uno. Estamos esperando a que esté listo para poderlo publicar.
escribirte tus vivencias, como lo decíamos. Alguien necesita aprender de tu experiencia. Llamar a alguien para reconciliarte. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar años y años con personas que tuvimos alguna situación y no nos reconciliamos? Y eso, en vez de traernos algún tipo de beneficio, más bien nos trae una carga. El perdonar a alguien nos libera. Podemos orar por los necesitados, podemos animar a los quebrantados de corazón. Esos son ministerios que tú y yo tenemos. La productividad del reino espiritual no depende del cuerpo, depende del espíritu. Y como cuarto punto, Dios te ha conservado para terminar bien. Repite conmigo: quiero terminar mis días bien. El apóstol Pedro, ahí en Juan capítulo 21, pues pasa una historia donde dice que después de negar a Jesús 3 veces, Jesús no le preguntó: ¿por qué fallaste? Jesús le hizo una pregunta profunda: ¿me amas? Cristo no le recriminó por sus errores. Ese no es el corazón de Jesús, porque Dios restaura para volverte a usar. Ya los errores quedaron en el pasado. El apóstol Pablo dice ahí en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, es para todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces Pablo dijo: he peleado la buena batalla. No dijo: he tenido una vida perfecta. Dijo: he permanecido. Y eso es terminar bien. Ahí en Filipenses 1:21 también dice: pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor, aunque este verso lo conocemos en su mayoría diferente en su contexto, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero como lo estamos leyendo en esta versión de Nueva Traducción Viviente, que me encanta, podemos entender lo que dice Pablo. Para mí el vivir significa vivir para Cristo. Eso es el vivir. Y morir es aún mejor. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos. Entonces, para el creyente, envejecer no significa acercarse al fracaso. Significa acercarse al hogar eterno. Cada año que nos pasa nos acerca más al rostro de Cristo. Entonces, en conclusión, podemos volver a preguntar: ¿por qué Dios nos permitió que llegáramos hasta aquí el día de hoy? No fue por accidente. No fue porque a Dios se le olvidó llamarte. Fue porque todavía hay alguien que necesita escuchar nuestro consejo, porque todavía hay alguien que necesita de nuestras oraciones, porque todavía hay un nieto que necesita nuestro ejemplo, porque todavía hay una familia que necesita nuestra fe, porque todavía hay un ministerio que necesita de nuestra experiencia, porque hay un cielo que aún espera que termines tu carrera. Y yo también. Entonces, mientras haya aliento, todavía hay un propósito. Entonces, el llamado que hoy te hago es: si hoy has pensado: ya terminé mis días, ya tienes 60, 70, 80 años y pienses: ya terminé, hoy Dios te dice: todavía te falta hacer lo más importante. Apenas estás entrando en la temporada donde tu fruto será más dulce. Levántate y respóndele a Dios. Respóndele como Caleb y dile: dame ese monte, Señor. Respóndele como Moisés y dile: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Respóndele como Ana: sigue adorando. Respóndele como Pablo: he peleado la buena batalla. Respóndele como Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Y como el salmista declara ahí en el Salmo 92, en el verso 14 y 15, dice: incluso en la vejez producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad, declararán que el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Entonces quiero terminar con esto, haciéndote una pregunta que no podrás responder con palabras, sino con la forma en la que vives o que vivirás a partir del día de hoy. ¿Por qué Dios te permitió que llegaras hasta este día? No fue para contar un cumpleaños más, no fue para acumular recuerdos, no fue simplemente para esperar el momento de partir. Si Dios hubiera terminado contigo hoy, ya estarías en su presencia. Pero en esta mañana abrió tus ojos una vez más, tu corazón volvió a latir, tus pulmones volvieron a llenarse de aire, no porque se haya olvidado de llevarte,
sino porque todavía tiene algo que solamente tú puedes hacer. Quizás hoy no puedes correr como antes, pero todavía puedes levantar tus manos santas para interceder. Quizás ya no tengas la fuerza de tu juventud, pero tienes la autoridad que solo otorgan las lágrimas derramadas en la presencia de Dios. Quizás ya no puedas cambiar al mundo entero, pero puedes cambiar el destino eterno de una persona con una palabra, un consejo, una oración o un testimonio. La pregunta no es cuántos años has vivido. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con los días que aún te quedan? Imagínate por un momento el día en que estés delante del Señor. No te preguntará cuántas arrugas tuviste en tu cara. No te preguntará cuánto dinero acumulaste, qué negocios hiciste. No te preguntará cuántos títulos obtuviste. Te mirará con los ojos llenos de amor y te hará una sola pregunta. ¿Qué hiciste con el tiempo que te regalé? Ese día ya no podrás volver atrás. No habrá un año más. Ya no habrá un mañana. No habrá una oportunidad más. Por eso, mientras hoy todavía tienes aliento, mientras todavía puedes escuchar su voz, mientras todavía puedes amar, perdonar, servir, discipular y adorar, no desperdicies esta temporada de tu vida. Las ganas no son el anuncio del final, son la corona de un guerrero que todavía sigue peleando. Tus cicatrices no hablan de derrota, hablan que sobreviviste. Tu historia aún no termina, porque mientras haya un corazón latiendo, mientras haya una boca que pueda alabar a Dios, mientras haya unas manos que puedan levantarse, mientras haya reino que extender, mientras haya almas que alcanzar, todavía hay generaciones que formar, todavía hay montañas que conquistar. Y cuando finalmente llegue el día de partir, que no sea porque dejaste de vivir antes de morir. Que puedas levantar tus ojos al cielo y decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces escuchar la voz más gloriosa que un ser humano podrá oír será: buen siervo, fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Entonces hasta ese día no te rindas, no retrocedas, no apagues tu fuego, porque Dios no te permitió llegar hasta aquí solo para terminar tu vida. Te permitió llegar hasta aquí para cumplir tu propósito divino. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por cada año que nos has concedido, Señor. Hoy entendemos que nuestra edad no es una señal en la que hemos terminado, sino que es una evidencia, Señor, de que aún tienes propósito para nosotros. Renueva tus fuerzas, restaura nuestros sueños. Renueva, Señor, esas fuerzas en nuestras manos, en nuestros órganos vitales como el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones, los pulmones. Señor, que podamos terminar nuestra carrera con fidelidad, dando fruto hasta el último día de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga. Hasta luego.